Pero en cabina, aquí en estudio tenemos al señor Iván Gatón, que es precisamente experto en política internacional. Vamos a ver si él escuchó lo mismo que escuchamos nosotros y cómo lo traduce, lo interpreta. Fue lo mismo, ¿verdad? Sí, yo creo que un punto que el presidente de la República resaltó y que es importante contextualizarlo es el de la Guerra Fría. E incluso cuando hacía referencia a cómo esas disputas que en la actualidad tienen las relaciones americano-venezolanas, hacía la alusión a cómo esos remanentes de la Guerra Fría crearon con relación a Cuba una situación que hoy tiene que ser revisada, vista dentro de su contexto, y hay que notar algo muy importante, y es la honestidad con la cual el presidente de la República se refiere a temas que la gente siempre tiene temor a hacer un planteamiento claro, conciso, preciso, porque el tema tanto venezolano como cubano, más allá de una cuestión ideológica, hay que verlo dentro del contexto latinoamericano y sobre todo la soberanía que tienen los pueblos de poder decidir cuál es el tipo de gobierno que quieren darse y la solución a estos problemas, pero tomando en consideración también que si desde fuera un elemento transnacional se inmiscuye en esa política, que fue lo que sucedió en el caso del triunfo de la Revolución Cubana, que cuando Fidel Castro triunfa, incluso lo reciben en la Casa Blanca, lo pasean por la Quinta Avenida, va a los programas de televisión más famosos de Estados Unidos, porque la revista Time lo había puesto como portada, se había convertido en toda una figura, pero luego viene la invasión de Bahía de Cochinos, lo cual cambia radicalmente todo el posicionamiento cubano con relación a las relaciones americano-cubanas, y ahí entonces se inserta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esto es importante resaltarlo porque uno no ve en las relaciones internacionales los resultados de los errores a 1 año, a 5 años, usted lo puede ver a 15, a 20 años, y en el caso de Cuba, nosotros vimos con el discurrir de los tiempos que la mayoría de esos movimientos guerrilleros que luego se suscitaron en la región tuvieron gran apoyo de parte de Cuba, y que todo esto estaba justificado en gran medida a que el gran país del norte tuvo una actitud en contra de nosotros. Algo que mucha gente ha pasado por alto y que el presidente también resalta es el momento oportuno en el cual el presidente Chávez tiende una mano amiga con Petrocaribe, un momento y una situación financiera para la República Dominicana con la quiebra de los bancos terrible. ¿Y qué hace el presidente Chávez? Muy inteligentemente aplica lo que en diplomacia se llama el poder blando o el soft power. Aquello que en su momento tuvo que hacer Estados Unidos, como fue la Alianza para el Progreso después del triunfo de la Revolución Cubana, porque ya el presidente argentino Arturo Frondizi le decía, mire, es que si no se ve de parte de Estados Unidos una acción que ayude a la prosperidad de esos pueblos latinoamericanos, donde la mayoría de la gente está viendo cómo una élite perpetúa su riqueza, pero también eterniza la pobreza de la mayoría, vamos a tener serios problemas en la región. Entonces hay que llevar prosperidad. Iván, hemos visto mucha estrategia diplomática en Cuba. Definitivamente ellos pueden darle cátedra a todos los países de la región. ¿Cómo ves tú este nuevo acercamiento de Cuba con Estados Unidos en el marco de la Cumbre de las Américas, con relación a una relación interesante que ya tenía con dos casi enemigos de Estados Unidos, como China y como Rusia? Bueno, como ustedes mencionaban, el presidente de la República también resaltaba cómo China se ha convertido en un motor no solamente del mundo, sino muy puntualmente a través de mecanismos de integración como es la ASEAN de los países de la zona, incluyendo paradójicamente a Taiwán. Es decir, cuando llega la crisis económica mundial a partir del 2007, en el 2010 el gobierno de Ma Ying-jeou y el PCC chino
como está en la dirección política el actual presidente chino Xi Jinping, que era el encargado de tener los vínculos con los empresarios taiwaneses, ¿qué hicieron? Llegaron a un acuerdo que se llama el Acuerdo de Cooperación del Estrecho de Taiwán. Y para que la economía de Taiwán se mantuviera mejor, los taiwaneses y los chinos hicieron un acuerdo. Y China y Taiwán hoy tienen excelentes relaciones económicas y gran parte del turismo importante que recibe Taiwán es chino. Entonces, como citaba el presidente, China es importante. Entonces, en este marco de Cuba, nosotros vemos que ya China aterrizó en Cuba y el presidente Xi Jinping ha visitado en 2 ocasiones a Cuba, pero también Rusia y China, junto a la cooperación de países toda la zona asiática que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái, han creado un bloque amplísimo junto también a los BRICS, porque en esta nueva etapa que vive la humanidad del multilateralismo, donde vemos una decadencia de parte de Occidente, es decir, económicamente, tanto Estados Unidos como la Unión Europea están quebrados, pero también culturalmente hay un aspecto de decadencia civilizacional de parte de estos países. ¿Qué han hecho ellos? Se han acercado a Cuba porque Cuba queda a 90 millas de Estados Unidos. Y allí vemos cómo Rusia condona la deuda externa de Cuba con Rusia, y entonces, ¿qué hace? Esa condonación de $30.000 millones no fue gratuita, es porque se va a permitir que la base de espionaje de Lourdes, que se había dejado de utilizar a partir de la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 91, pueda volver a tener vigencia. Okay. Es decir, que Cuba es importante dentro de un contexto que, si bien es cierto que diplomáticamente estamos hablándonos, existen intereses de cada uno de esos países. Y Cuba, en términos de relaciones internacionales, es una especie como de potencia, digamos así. Cuba tiene gran influencia en todos los países de África, y siempre hay que reiterarlo, porque Cuba es el país que ayuda en la caída del apartheid. Es decir, quien pone como condición la liberación de Mandela en las negociaciones que se hicieron con Botha y el gobierno del apartheid sudafricano para retirar las tropas que ya habían llegado a Namibia desde Angola cuando estaban apoyando a Agostinho Neto, es Cuba. Es decir, en toda el África, Cuba es un país de gran incidencia, porque también los cubanos enviaron soldados a Etiopía. Se estima que más de 400.000 soldados cubanos estuvieron en el África ayudando a los movimientos de liberación nacional. Entonces, la influencia de Cuba en términos de votos en las Naciones Unidas es muy poderosa. Y cuando usted ve que en Pakistán hay un terremoto, Cuba utiliza el poder blando. Hay médicos cubanos no solamente en Haití, sino en Pakistán. Lo que quiero expresar es que en términos de relaciones internacionales, eso que se llama el poder blando, el soft power, Cuba ha sabido muy bien utilizarlo. Lo hemos visto, y de hecho lo expresó también en medio de la cumbre Raúl Castro, cuando decía, bueno, vamos a tener que dejar un poco de lado, al referirse específicamente a Haití, vamos a tener que dejar de lado, no olvidarnos, pero sí vamos a tener que dejar de lado un poco este tipo de cooperación, y vamos a tener que pasar a otro tipo de cooperación más económica. Quisiera que tocáramos otros temas, Iván. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero hay que ver cuál es la posición o cuál es el papel que va a jugar el país, que va a jugar la República Dominicana en esta nueva mirada que tiene China hacia Latinoamérica, y el papel que jugó el presidente Danilo Medina y nuestro país en el marco de la Cumbre de las Américas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.